Tardes, bienvenidos a este espacio informativo donde abordaremos uno de los temas más urgentes y dolorosos que atraviesa nuestro país, la constante violencia de los derechos humanos de mujeres y de la comunidad LGBT. Hoy, en pleno siglo XXI, siguen existiendo prácticas de violencia, discriminación y exclusión que atentan contra la dignidad y la vida de miles de personas en México. Las mujeres y las personas de la comunidad LGBT siguen siendo blanco de agresión física, psicológica, económicas y sociales. Muchas veces es total impunidad. Ante esta realidad, no podemos quedarnos indiferentes. Es necesario visualizar este tipo de violencia, nombrarlas y exigir acciones concretas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales. El derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de expresión y al acceso a la justicia son pilares que deben estar protegidos y sin distinción de género, orientar a la sexualidad o identificar igualdad de género. A lo largo de esta misión presentaremos casos reales de mujeres y personas LGBT cuyas vidas han sido afectadas por violencia y discriminación. Analizaremos cómo estos hechos vulnerables sus derechos humanos y reflexionaremos cómo la necesidad urgente de un cambio social y estructural. Cada uno de mis compañeros y compañeras abordarán un tema específico basado en noticias periodísticas recién y en testimonios reales. ¿Por qué hablar de los derechos humanos no es solo hablar de leyes? Es hablar de dignidad, de respeto y de justicia. Hoy les invitamos no solo a informarse, sino también a reflexionar y a sumarse a la existencia de un México más justo y más humano. Ahora introduciremos el tema de la violencia de género. Primero hablaremos sobre la definición de la violencia de género. La violencia de género es cualquier acción de agresión física, psicológica o emocional dirigida contra una persona debido a su género, principalmente afectando a las mujeres y personas de géneros no binarios. Se manifiesta en diversas formas, incluyendo violencia sexual, física, psicológica, económica y puede ocurrir tanto en el ámbito privado como en el público. Bien, hoy queremos contarles la historia de Marisol Heredia. Marisol era una joven de 19 años, estudiante de enfermería que trabajaba en el Hospital Francés de Buenos Aires, Argentina. Como muchas mujeres jóvenes, Marisol soñaba con ayudar a otros. Sin embargo, su lugar de trabajo no respetaba sus derechos laborales. Le asignaban tareas peligrosas como la limpieza de residuos patológicos sin darle la protección adecuada. Marisol se enfermó gravemente. Cuando pidió ayuda médica, su enfermera fue minimizada. Los médicos no la atendieron como correspondía, subestimaron su dolor y síntomas. Días después, Marisol falleció a causa de una infección hospitalaria. Su muerte no fue un accidente, fue el resultado de la violencia institucional, del abandono, de la discriminación por ser joven, mujer y trabajadora. En el caso de Marisol nos recuerda que la violencia de género no solo ocurre en la calle o en la casa, también sucede en el trabajo, en lugares donde debemos sentirnos protegidos. Recordarla es un acto de justicia, exigir condiciones laborales dignas y respetar los derechos humanos y luchar contra toda forma su discriminación es honrar su memoria. Marisol Heredia, presente ahora y siempre. Exigimos justicia para las víctimas y garantías reales de no repetición. La violencia no termina cuando un feminicida es capturado. Muchas veces empieza otra lucha, la lucha por la justicia. Un caso concreto es el de Miguel Cortés, el feminicida de Ixtacalco. En abril de 2024, Miguel Cortés fue detenido en la Ciudad de México. Fue sorprendido mientras agredía a una menor que lamentablemente murió de asfixia. Al registrar su departamento, las autoridades encontraron algo aterrador: restos humanos, documentos de mujeres desaparecidas y diarios donde describía sus crímenes. Todo apuntaba a que estábamos frente a un feminicida serial, un caso que podía traer justicia para muchas familias que buscan a sus hijas. ¿Qué pasó? Sin embargo, apenas un año después, Miguel Cortés murió en prisión en circunstancias extrañas. La versión oficial habla de una caída y una intoxicación que provocaron un paro cardíaco,
pero quedan muchas dudas sin resolver. Su muerte impidió que enfrentara un juicio, impidió que se conociera toda la verdad y dejó en la impunidad de los delitos que cometió. Cuando un feminicida muere sin ser juzgado, no hay justicia para las víctimas, no hay verdad, no hay reparación del daño. Cada caso que queda sin resolver manda un mensaje peligroso, que la vida de las mujeres puede ser desechada sin consecuencias. ¿Qué casos de derechos humanos fueron violados en este caso? Derechos de las víctimas a la justicia, a conocer la verdad, a vivir libres de violencia, ya que el Estado garantice procesos judiciales justos y eficaces. Bueno, vamos a poner una conexión emocional. Detener a un agresor no basta. Necesitamos juicios transparentes, justicia completa y memoria para que los nombres de las víctimas no se olviden. ¿Por qué en México? La justicia no debe morir antes que las víctimas. Bueno, muchas gracias, Mauricio. En mi caso, yo mencionaré un poco sobre lo que está pasando con las personas de la comunidad LGBT. Muchas personas de la comunidad son víctimas de discriminación, acoso, crímenes de odio e incluso asesinatos por ser quienes son. En 2024 se registraron alrededor de 141 casos de violencia en México, principalmente contra mujeres trans. Un ejemplo de alguno de estos casos es algo que sucedió recientemente. En enero de 2025 ocurrió un lamentable caso de violencia en el estado de Tabasco, México. Chloe Susan, una mujer trans de 25 años, fue asesinada de forma violenta. Su cuerpo fue encontrado con señales de agresiones físicas, lo cual mostró la gravedad del ataque que sufrió. Este hecho generó protestas de colectivos LGBTIQ y de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes exigieron justicia y pidieron que el crimen fuera investigado correctamente. Este caso no es aislado. De acuerdo con organizaciones civiles, México es uno de los países de América Latina donde más asesinatos de personas trans ocurren. Entre 2008 y 2023 se registraron 701 asesinatos de mujeres trans en el país. En este caso, podemos observar que se violaron varios derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida y a la seguridad personal, porque Chloe Susan fue asesinada sin que hubiera protección previa para evitarlo. También el derecho a la identidad de género, ya que muchas veces estos crímenes están motivados por odio hacia la identidad de las personas trans. Y el derecho a acceder a la justicia, pues en muchos casos los asesinatos de personas trans no se investigan de manera adecuada, quedando con la impunidad. El asesinato de Chloe Susan nos muestra el alto nivel de violencia que sufre la comunidad trans en México y además refleja la necesidad urgente de crear leyes que reconozcan de forma específica los crímenes contra personas trans, como el transfeminicidio. Muchas gracias, Aló. Buenas tardes, voy a hablar sobre un tema crucial, cómo es el Estado ha fallado en proteger adecuadamente a su población, particularmente en casos de extrema vulnerabilidad. En nuestro país, las autoridades no solo han sido omisas en prevenir violaciones a los derechos humanos, sino que también han fallado gravemente en sancionar a los responsables y en reparar adecuadamente del daño causado a las víctimas. Esta triple omisión genera un círculo de impunidad y dolor que afecta a toda la sociedad. Un ejemplo dramático de esta falla institucional es el caso de María del Carmen Morales, una madre buscadora que fue asesinada mientras realizaba una labor que en teoría le correspondía al Estado, que es buscar a una persona desaparecida. María del Carmen no solo enfrentaba amenazas constantes por su trabajo, sino que también había solicitado protección a las autoridades sin recibir una respuesta efectiva. Su asesinato expone la negligencia de un sistema que no garantiza ni siquiera el derecho más básico, el derecho a la vida y a la seguridad personal. Otro ejemplo es la falta de medidas de protección para las personas LGBT. A pesar de las múltiples denuncias sobre agresiones, crímenes de odio y discriminación institucional, las acciones del Estado siguen siendo limitadas y en muchos casos simbólicas. Esta inacción contribuye a la perpetuación de un ambiente de violencia y exclusión, donde ser quien eres puede convertirse en una sensación de vulnerabilidad permanente. Los derechos afectados son claros. El derecho a la protección del Estado, que implica que las autoridades deben actuar de manera diligente para prevenir y sancionar violaciones a los derechos humanos. El derecho a la seguridad personal,
que esta es la que garantiza a todas las personas vivir libres de amenazas, agresiones o desapariciones. Y por último, el derecho a la no discriminación institucional, que exige que ninguna persona sea tratada de manera desigual o negligente debido a su identidad o circunstancia. La omisión del Estado no es solo un fracaso legal, sino un atentado contra la dignidad humana. Y ante esta realidad, nosotros como sociedad no podemos quedarnos callados. Defender los derechos humanos es una tarea colectiva porque la indiferencia también es una forma de violencia. Solo si exigimos justicia, visualizamos estos casos y actuamos con solidaridad, podremos construir un país donde la protección sea una realidad para todos y todas. Muchas gracias. La violencia contra mujeres y personas LGBT es una herida abierta en nuestro país. La negligencia también es violencia. Cuando el trabajo no cuida, también mata. Exigimos un Estado que nos proteja, no que nos ignore. Es urgente cambiar leyes, cambiar actitudes y cambiar conciencias. Recuerden, el odio no es una opinión, es una violación a los derechos. ¿Por qué los derechos humanos no se negocian, se respetan? Muchas gracias por su atención. Este noticiero fue hecho por Ángela, Alondra, Daniela, Mauricio y Alberto.